A los efectivos militares y policías en la situación de retiro que nos acompañan en los grupos de WhatsApp Reincorporación 2020 y que sirven de apoyo para este derecho de la iniciativa legislativa que tengo como autor de este proyecto de ley intitulado Reincorporación a la actividad militar policial para efectivos que se encuentran en la situación de retiro ante la pandemia mundial de la enfermedad denominada coronavirus o COVID-19. Quiero, mediante este video, explicar, para seguir al maestro español Manuel Atienza, las razones o la argumentación en que sustenta jurídicamente esta iniciativa legislativa. Primero, el derecho a la iniciativa legislativa tiene como argumento a la participación política ciudadana respecto del proyecto ya mencionado, porque es el legítimo derecho que tiene la ciudadanía, igual que el referéndum, como herramienta de participación en la vida jurídica, política y constitucional de un país. Bien, quisiera también recordar que entre los mejores libros que se encuentran sobre argumentación jurídica del maestro alemán Robert Alexy, Teoría de la Normación Jurídica, se enseñan las bases de un discurso racionalmente y jurídicamente probado. El maestro español Manuel Atienza González, cuando habla de las razones del derecho, en las teorías de la argumentación, Doctrina Jurídica México 2005, en el folio página 56, nos habla también sobre cuáles son las razones o fundamentos que usted tiene para argumentar algún tipo de comentario, algún tipo de proyecto, en este caso de proyecto de ley. También es grato recordar que Manuel Atienza fue nuestro profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú el año 2019 pasado, cuando nos preparamos y estudiamos la segunda especialidad sobre argumentación jurídica y también razonamiento probatorio. Bien, cuando uno proyecta este lineamiento de iniciativa ciudadana denominado proyecto de ley que autoriza la reincorporación a la situación de actividad de los técnicos y oficiales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional ante la emergencia mundial de la enfermedad del coronavirus 2019, es porque existe una necesidad social, una necesidad jurídica, política, de salud y social en la fecha. Vemos cómo muchos efectivos policiales vienen cayendo heroicamente con efectivos militares por un enemigo invisible que viene atacando y minando sus vidas de una forma irremediable, pese a los esfuerzos de los médicos que se constituyen como otros héroes que luchan por salvarle la vida de esta enfermedad que aún no tiene cura. Bien, cuando nosotros nos hemos propuesto a decir qué cosa es el derecho a la iniciativa legislativa, consideramos que los ciudadanos, en este caso como mi persona, pueden presentar un proyecto de ley acompañado de otro grupo de personas que lleguen a considerar que sus representantes, en este caso en el Congreso de la República, no actuasen con plena sintonía con la necesidad del ciudadano, con la Constitución o la ley. Y el control de ciudadanos nos habilita para intervenir de manera directa, presentando proyectos de ley que el Congreso de la República deberá dictaminar y votar en un plazo perentorio de 120 días calendario, y eventualmente exigiendo que dichos proyectos sean sometidos a su aprobación directa mediante el ejercicio del derecho de otra herramienta constitucional que es el referéndum. Si bien es cierto, se dice de que
no deben versar sobre temas tributarios o presupuestales, el proyecto de ley denominado Reincorporación a la actividad militar y policial para efectivos que se encuentren en la situación de retiro, tendría presuntamente que ver con temas presupuestales. Nosotros estamos planteando en este proyecto de ley una reestructuración del presupuesto de la República por la emergencia mundial o pandemia del COVID-19 y la necesidad del servicio policial ante una sociedad que aún no comprende qué es el aislamiento social y los peligros inminentes de muerte que está causando, no solamente a los policías y militares, médicos, sino a la propia sociedad en su conjunto. Quiero referirme que este proyecto de ley como iniciativa ciudadana, reflejada en mi persona y el grupo de personas o ex efectivos militares y sus familias que nos acompañan, se ampara en que constitucionalmente el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, que tiene un gobierno representativo, tal como lo establece el artículo 43 de la Constitución Política en vigencia. ¿Esto qué significa? Que el pueblo, al instaurar un orden constitucional, mediante el ejercicio de su poder constituyente, determinó que no se gobernaría de manera directa, sino que sería gobernado por diversos órganos creados por la Constitución y denominados por tal motivo poderes constituidos. La razón de esto, por cierto, no es solo actuar de conformidad con el mandato que la Constitución les otorga, sino fundamentalmente actuar en representación del pueblo. El pueblo somos nosotros, los ciudadanos, que los hemos elegido a los congresistas para que nos puedan representar, y a nuestros gobernantes del Poder Ejecutivo que se encuentran administrando el Estado peruano. Otro de los antecedentes que podemos encontrar es, ya se ha comentado, en el Parlamento Europeo, que tiene iniciativa legislativa cuando se ve reforzado por el Tratado de Lisboa, que le permite solicitar a la Comisión que pueda presentar una propuesta de iniciativa en atención al Tratado de Maastricht. Pero volviendo a nuestra legislación o nuestra normatividad jurídica continental o interamericana, tenemos que decir que el derecho a la iniciativa legislativa que abarca este proyecto de ley de reincorporación a los efectivos militares y policiales a la actividad tiene su sustento en el artículo 21,1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas, y el artículo 20 de la Declaración Americana, el artículo 25 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, y finalmente en el artículo 23,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, deviene en totalmente jurídicamente posible, probable, factible, viable constitucionalmente este proyecto en beneficio del país y el crucial momento sanitario que vive el mundo, especialmente nuestra sociedad. Y yéndonos a la Constitución, a nuestro Estado constitucional en que estamos viviendo, ¿dónde encuentra su sustento jurídico? En el derecho de petición constitucional. El artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política establece el derecho que toda persona tiene a formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Asimismo, en el título primero de la persona y de la sociedad, los derechos fundamentales de la persona, todos conocemos que en el artículo primero se habla de que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero en el artículo 2, cuando menciona que toda persona tiene derecho, referido a los derechos fundamentales, me quiero referir al artículo 2, inciso 17 de la Constitución, que señala precisamente que toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Es decir, los ciudadanos tenemos, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción, de revocación de autoridades y iniciativa legislativa y de referéndum, conforme a lo expresado
y por consecuentemente al derecho de iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley. Ello se encuentra concordado con la resolución 535 de 2004, que específicamente también señala la ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control de Ciudadanos. Es decir, el derecho de la iniciativa legislativa para presentar un proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial en el año 2020 de efectivos militares que pasaron a la situación de retiro por diversas causales, medidas disciplinarias, su solicitud, límite de permanencia en el grado o incluso se denomina abandono de destino, ahora deserción, entre otros, sí tiene su sustento constitucional también en lo que señala el artículo 31 y 107 de la Constitución Política del Estado sobre la formulación y promulgación de leyes. Es más aún, en este capítulo tercero de los derechos políticos y de los deberes, quiero leer textualmente lo que dice nuestra Constitución. Artículo 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. También tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Nuevamente, en su artículo 107 dice, el presidente de la República y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formulación de leyes. También tienen el mismo derecho a las materias que les son propias de los otros poderes del Estado. Las instituciones públicas, autónomas, los municipios y los colegios profesionales, asimismo lo tienen los ciudadanos, como nosotros, que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley. Es decir, se encuentra perfectamente su sustento jurídico constitucional en el artículo 31 y 107 de la Constitución. Aún, si hablamos de la ley 26300, Ley de Derecho de Participación y Control de los Ciudadanos, su fecha 3 de mayo del año 94, nos señala que hay elementos importantes para el derecho de iniciativa y participación ciudadana. Por ejemplo, si habla del proyecto legislativo ciudadano, en este caso el proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial para efectivos militares y policiales que pasaron a la situación de retiro entre el año 2010 a 2019, contemplando como excepción en la disposición tercera y transitoria que pueden presentar sus solicitudes ante este proyecto de ley que posteriormente será evaluado por una comisión mixta que no tendría nada que ver con oficiales generales ni oficiales que estén directamente vinculados a las armas, sino jurídicamente preparados y capacitados para entender el reglamento futuro y la normatividad y su espíritu de convocatoria y de reincorporación, para poder comprender en un sentido no restrictivo, sino extensivo e interpretativo, lógico, jurídico y argumentativo y razonado probatoriamente cuáles son los elementos y los casos que a través de los expedientes digitalizados vamos a presentar al Congreso de la República. Es decir, el proyecto legislativo debe estar respaldado por un número de firmas no menor de 0,3 del electorado nacional, lo que equivale a unas 45.000 firmas aproximadamente. Eso habla en su artículo 11 de la ley 26300. ¿Cómo se da en este proyecto este punto concreto? Estamos convocando en el proceso inmediato siguiente a la etapa de la presentación del proyecto de ley, que primero fue la elaboración, que ya está terminado el proyecto, segundo, la recolección, en la cual estamos terminando los expedientes digitales de los postulantes o aspirantes a ser reincorporados vía proyecto de ley, y cuando la otorga, con la bendición del arquitecto sea promulgada, puedan ser reincorporados a la actividad. Tiene que ser adjuntada además por 45.000 firmas que van a ser registradas por RENIEC, algo que desde mi modesto entender, de mi modesta opinión y con todo cariño le digo a la familia policial, a los efectivos militares y policías que fueron pasados, muchos de ellos injustamente, a la situación de retiro, entre comillas, por medida disciplinaria, por límite de edad de permanencia en el grado, por límite de edad en el grado, límite en disponibilidad, sanciones simples que pasaron por medida disciplinaria, lo que llamaron abandono de servicio, abandono de destino, ahora deserción, etcétera, porque faltaron 4 o 5 días y se confunden con delincuentes natos, lo cual no es así, porque todos los efectivos que pasaron a retiro no son delincuentes, son personas que han tratado de reincorporarse incluso judicialmente a la actividad, pero sin embargo los juzgados de la República, como me han llamado
de Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Chiclayo, Piura, Sullana, Tumbes, Iquitos, Arequipa, Ancash, Puno, entre otros departamentos y regiones que me vienen escuchando vía estos videos, tiene un sustento jurídico y la esperanza de que podamos presentarlo y debatirlo en el Pleno para que sea aprobado y se convierta en autógrafo o ley de la República este proyecto de reincorporación a la actividad militar y policial de efectivos que pasaron a retiro. Es decir, estas 45.000 firmas, tranquilamente, nosotros llegamos, o el estimado que se encontraría bordeando a la fecha de los 1.000 efectivos policiales, juntando cada uno, recolectando cada uno 200 firmas o 300 firmas, tranquilamente pasaríamos los 300.000 firmas. Aunque no lleguemos a esa cifra, tranquilamente, vuelvo a reiterar, mínimamente tendríamos 100 a 120.000 firmas, de la cual al momento la depuración que haga la autoridad administrativa correspondiente, llegaríamos tranquilamente a las 45.000 firmas, con lo cual nuestro proyecto de ley encontraría su viabilidad, su sustento, su argumento y su probanza de este artículo 11 de la ley ya mencionada de participación ciudadana, 26.300. Segundo, los ciudadanos tienen los mismos derechos y limitaciones que los congresistas para elaborar su proyecto de ley, lo que comprende que todas las materias con exclusión expresa de los temas tributarios presupuestados se pueden presentar. ¿Qué quiere decir? Que cualquier ciudadano, en este caso mi persona, apoyado con ustedes, los futuros reingresantes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, caso a caso estudiado, estamos presentando este proyecto legislativo. Este proyecto legislativo que no solamente guarda la esperanza o el sueño de algunos efectivos, sino que sencillamente, con toda modestia, estamos diciendo que estamos apostando porque realmente el proyecto pueda garantizar la seguridad de la sociedad y pueda contribuir a que nuevos efectivos, con la experiencia, con la experticia, con la formación de unidades de élite, ¿no?, que han sido preparados y que han sido formados desde que ingresaron a las escuelas técnicas de la policía, o la Escuela Técnica del Ejército, o las escuelas de la FA y de la Marina, que también me han llamado, puedan contribuir de forma real y efectiva a que se dé la seguridad social, la seguridad política y jurídica del país ante esta emergencia mundial del COVID-19. Es otro argumento por el cual encuentra viabilidad el proyecto de ley. Asimismo, en el artículo 13, como tercer elemento, dice de esta ley 26.300 que el proyecto legislativo ciudadano debe ser dictaminado y votado por el Congreso en un plazo de 120 días calendarios. Y ahí donde encuentra su sustento mayor, su fuerza total, este proyecto de ley. Porque como se puede apreciar de los razonamientos que se vienen estableciendo, de las convocatorias que día a día vienen sumando nuevos efectivos que se encuentran en retiro, que se encuentran en comunicación vía WhatsApp con sus promociones y que se encuentran interesados en el proyecto de ley para respaldarlo en forma voluntaria, y reitero y reafirmo, el proyecto de ley, yo soy el autor directo, tiene que ser garantizado fundamentalmente porque el Congreso de la República, ante esta iniciativa legislativa ciudadana, no puede ser puesto de lado, simple y sencillamente no visto y no votado o ni siquiera revisado. Muy por el contrario, el Congreso está en la obligación legal, conforme a la legislación y la normalidad expresada, de darle el trámite en un lapso preciso de 120 días calendario. Es decir, que en estos 4 meses o 120 días se tiene que debatir en el Pleno este proyecto de ley, donde estoy dispuesto como autor de este proyecto de ley, lógicamente admitiendo algunos comentarios con todo respeto, algunas inquietudes o algunas modificaciones, pero no en lo sustancial, que es la reincorporación de efectivos, pueda debatirse y pueda aprobarse con la bendición del gran arquitecto del universo. También quiero agregar, para finalizar, que lo más importante es que nosotros los ciudadanos podemos presentar proyectos de ley sobre básicamente las mismas materias que los propios congresistas, como lo he afirmado.
lo que cubre virtualmente la totalidad del espectro de la cosa pública, de la administración pública y de lo que se tiene que debatir día a día en esta sociedad peruana. Bien, lo que yo quiero para finalizar y decir después de haber dado las razones, recordando nuevamente a nuestro maestro español Manuel Atienza, en su obra Las razones del derecho, queremos decir que seguimos convocando, seguimos haciendo un llamado a aquellos efectivos policiales y militares que fueron pasados a retiro para que puedan apoyarnos en forma voluntaria ante este proyecto totalmente gratuito, que no está generando ningún costo a nadie. Vuelvo a reiterar y reafirmar que es un proyecto estrictamente gratuito, que necesariamente requiere escoltar expedientes digitalizados o escaneados que pueden ser elaborados por iniciativa de cada postulante o cada efectivo, o puede ser confeccionado por un ente logístico o técnico de software que, bueno, tendría que definirlo cada uno. Y bueno, si es que se tiene que emplear a terceros para que nos puedan ayudar, habría que ver si se tiene que cubrir sus honorarios, lógicamente, de toda persona, porque constitucionalmente aquel que trabaja tiene derecho a una remuneración. Sin embargo, quiero decir de que en el momento está totalmente prohibido que se pueda hablar de algún tipo de cobro, de algún tipo de peculio por este proyecto de ley que es gratuito. Cuando me refiero a esto, no quiero sobrepasar estrictamente lo que acabo de decir en videos precedentes. El proyecto es gratuito, su instalación jurídica es gratuita, ya está. Vamos a convocar a que nos ayuden todos los efectivos que están en los grupos de WhatsApp a reunir las 45.000 firmas. No aspiro a 45.000 firmas, 120.000 o 150.000 firmas o más, para que cuando sean depurados nos quedemos con las 45.000 firmas y presentemos el proyecto de ley, sino que también en mi condición de abogado profesional y dueño y gerente del estudio Barbosa Abogados, cuya página web es www.barbosaabogado.com, y celular de contacto 98 92 44 962, correo electrónico gbarcruz@yahoo.es. También absolvemos consultas en forma particular, como por ejemplo en la fecha hemos tramitado vía online, vía WhatsApp, un proceso de habeas corpus en favor de un interno de un establecimiento penal de provincia, quien ha obtenido su derecho a la salud vía habeas corpus correctivo. Los tipos de habeas corpus, que es otro tema, también se pueden enfocar a través del profesionalismo, a través del academicismo, del conocimiento jurídico que tenemos ahora. Sin embargo, el video es precisamente para aquellos efectivos y sus familias que nos vienen preguntando día a día en forma constante e incesante sobre la viabilidad del proyecto. La viabilidad del proyecto es posible, jurídica y constitucionalmente posible. Dentro del sistema americano se han dado las normatividades aceptables y que amparan y que incluso autorizan el derecho a la iniciativa legislativa. Vamos trabajando para eso con mucha fe, vamos apostando por la seguridad del país, vamos convocando a más personas para de esta forma lograr que nuestro proyecto de reincorporación a la actividad militar policial de efectivos que pasaron a la situación de retiro, caso a caso, analizado e incluso podamos revisar cuáles fueron las razones luego de un proceso por el cual o no, mediante una acción laboral, contenciosa o de amparo, fueron o no aceptadas, muchas veces rechazadas, sean los virtuales reincorporados con la bendición del gran arquitecto del universo y puedan tener y ver sus esperanzas plasmadas en este proyecto de ley que un humilde servidor ha puesto a disposición del país y de la sociedad ante esta emergencia mundial del COVID-19. Muchas gracias.